Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a este canal. En este video vamos a hablar de un tema pues delicado, de un tema que casi no se habla, que ha sido más como tabú, que ha sido más silenciado por algunas personas. Sin embargo, es momento de hablar, porque estamos en el mes de septiembre, estamos a 3 de septiembre, el mes de la prevención del suicidio. Entonces, vamos a hablar respecto a este tema. Voy a tratar de abordar, este tema es muy complejo y muy amplio también, pero voy a tratar de resumirlo lo más que se pueda para que ustedes entiendan absolutamente todo y se lleven mucha información de este video para que puedan llegar a comprender mucho mejor. Así es que, pues vamos a iniciar. Para empezar, lo que es el acto de quitarse la vida, el suicidio, pues sí es una problemática porque hay muchos países que han aumentado los intentos o los hechos ya del acto suicida, como por ejemplo Japón, es uno de los países donde las personas, los japoneses, más intentan y logran quitarse la vida, tanto hombres como mujeres, por diferentes razones, pero más por el tema social, laboral, el estrés, la ansiedad, el estatus, el no pertenecer, el no sentirse incluidos, etc. Entonces, claro que sí es un problema, pero hay que identificar que más que un problema, esta es la consecuencia de una problemática o de un problema. Es decir, tengo un problema, hay un problema, como este problema no está resuelto o pienso que no se va a resolver o no tengo las herramientas para resolverlo, tengo o ideo ciertos actos de quitarme la vida de diferentes formas. Entonces, el acto de suicidarse es más la consecuencia de un problema. Y dentro de esos problemas, pues son muchos. Aquí hay de dos tipos. Número uno, cuando la problemática aparece de un momento a otro y modifica o cambia la vida del ser humano. Por ejemplo, no sé, alguna enfermedad crónica, alguna pérdida de alguna extremidad, alguna pérdida de alguna pareja, pérdida de la casa, del empleo. O sea, yo estaba bien, algo pasó en mi vida y posteriormente, después de eso, van a modificar muchas cosas en mi vida e incluso mi calidad de vida va a bajar, pero es algo drástico, un accidente, por ejemplo, de moto o cuando vas conduciendo y te accidentas y algo pasa. La segunda opción o la otra cosa es cuando en vez de ir de un momento a otro, en vez de ser agudo, es más crónico y a lo largo del tiempo. Por ejemplo, algún tipo de ansiedad, depresión, distimia, baja autoestima a lo largo del tiempo, algún tipo de acoso escolar, mobbing, que es acoso por el trabajo, que es alargada en el tiempo, donde yo soporto muchas críticas, muchas burlas por parte de mis compañeros de escuela o por parte de mis compañeros de trabajo. Entonces, eso no es algo como que de un momento a otro, sino es más alargado en el tiempo. Pero sea como sea de la opción número uno, de la opción número dos, lo que tienen en común son dos cosas. Número uno, hay mucho sufrimiento emocional de la persona. La persona no la está pasando bien, tiene mucho sufrimiento emocional. Y número dos, no tiene las herramientas emocionales para poder llegar a pasar esa problemática o piensa que no hay ninguna solución más que quitarse pues la vida. Es decir, hay una desesperanza por parte de la persona. No ve opciones, no ve alternativas, únicamente una, el ya no estar en este mundo. Y ahorita, como es el mes de septiembre, pues va a haber muchas conferencias, muchas charlas, en las noticias. Si tú eres una persona que ve noticias o que lee noticias en Facebook, en Twitter o en la televisión, pues también te vas a enterar que pues es el mes de prevención del suicidio. En este caso es el 10 de septiembre a nivel mundial. Y me parece que es importante hablar de este tema porque es uno de los temas tabús que yo he visto más en la sociedad. Anteriormente, pues era la sexualidad, casi no se hablaba o se hablaba con mucha pena. Ahorita ya hay muchas series, mucha educación sexual en las universidades, en las escuelas, desde primaria incluso ya hay. Recuerdo incluso yo que cuando yo iba a la primaria, cuando hablaban de sexualidad, en este caso relacionada más con las mujeres, su menstruación, etcétera, a los hombres nos sacaban porque no podíamos escuchar
qué es lo que era eso, ¿no? Y eso pues, obviamente hablaba de un tabú, de un silencio que todavía incomoda, ¿no? Pero bueno, el hecho de hablar de este tema incluso puede llegar a salvar muchísimas vidas, porque la persona, va a empezar, puede llegar a entender qué es el suicidio a una persona, puede llegar a entender el dolor emocional, puede llegar a pedir ayuda. Incluso si la persona está pasando eso, puede llegar a gestionar un poco mejor sus emociones o sus pensamientos, o si conoce a una persona, puede llegar a saber qué hacer y qué no hacer. Y con esa información y llevada a la práctica, pues es mucho mejor. Hay mucha desinformación, hay mala información, y si no se habla de este tema, pues creo que hacemos mucho daño a las personas. Tenemos que quitar ese tabú y hablar de este tema para hacer conciencia de la importancia de la salud mental. Y hablando precisamente de esta mala información y de los mitos que aparecen en redes sociales, o sea, en redes sociales cualquiera puede informar, entre comillas, o mal informar, mejor dicho, y puede poner cualquier tontería o cualquier reflexión que a lo mejor no es tan explícita, pero que el mensaje simplemente como que no. Entonces voy a agarrar 3 mitos que he escuchado frecuentemente y muchas veces en la sociedad, y voy a tratar de desmentirlos para ver cuál es la realidad. Así es que vamos con el mito número 1. El mito número 1 es: el que lo dice no lo hace. O sea, si una persona está diciendo que se va a quitar la vida, es porque no se va a quitar la vida, porque no lo hace. Esto, amigos, quítenselo de la cabeza, es un mito total. ¿Cuál es la realidad? La realidad es de que muchas personas que lo expresan, que lo dicen, están pidiendo ayuda. A veces no sabemos cómo pedir ayuda y no lo hacemos de forma directa, con palabras explícitas, pero sí va incluido ese mensaje en ese acto o en esas palabras o en esas acciones, ¿no? También he visto, lamentablemente, y eso es algo pues, que es lamentable, de que el pedir ayuda se ha vuelto algo como de debilidad, como de vulnerabilidad, y no. De hecho, en esta sociedad, el pedir ayuda es un sinónimo de fortaleza, y la prueba está en las cientos y miles de personas que hay en terapia tratando de mejorar su depresión o su ansiedad o por lo que vaya. Ese es el mito número 1. Vamos con el mito número 2 y dice: hablar de suicidio provoca que la gente lo intente. Suena ilógico, pero hay personas que tienen este pensamiento, que en realidad piensan que no hay que hablar del suicidio porque si no eso hace consciente a la persona y provoca que la persona intente quitarse la vida, así o más ridículo. ¿Cuál es la realidad? La realidad es de que hablarlo de una forma responsable puede llegar incluso a salvar muchísimas vidas. Esa es la realidad. Y vamos con el mito número 3. El suicidio es un acto egoísta. Las personas que han visto por primera mano, por primera persona, a un familiar o un amigo que ha intentado o que incluso se ha suicidado, tienen este pensamiento de qué egoísta es porque no pensó en mí, qué egoísta es porque no pensó en el mundo, qué egoísta es porque, no sé, y muchas cosas que hasta cierto punto es parte normal de este proceso, que vengan todas estas preguntas, que haya tristeza, que haya frustración, que haya enojo hacia Dios, hacia... Ahora sí, vamos con los factores de riesgo. ¿Cuáles son las señales que hay que estar muy atentos o atentas allá en casita para, pues, que se prenda ese foquito rojo? Ojo, los factores de riesgo como tal aislados, es decir, uno solo, pues como que no indican mucho. Pero ya juntados, 2, 3, 4, constantemente, ahí sí es un factor de riesgo y una señal muy importante que para nada tenemos que dejar pasar y que tenemos que tomar muy en cuenta eso. Los factores de riesgo son los siguientes. Número 1, la depresión. Una persona que está diagnosticada con depresión o con distimia o con algún trastorno del estado de ánimo, suele ser ese un factor de riesgo. Consumo de sustancias. Las personas que consumen marihuana, cocaína, que tienen cierto grado de adicción y que principalmente no están tratadas con un psiquiatra, con un medicamento y con un psicólogo, también suelen ser un factor muy importante de riesgo. También el aislamiento. Cuando la persona empieza a aislarse de todo,
Cuando la persona ya no tiene proyectos, cuando ya no vea futuro, suele ser un factor de riesgo importante. Cuando la persona ha tenido pérdidas recientes, y pérdidas recientes me refiero no solamente a lo material o a la persona, sino también a cualquier tipo de pérdida importante para la persona. Y digo importante para la persona, porque a lo mejor visto de un punto externo, dices, pues esto, el trabajo para mí no es tan importante porque tal, o una novia no es tan importante porque tal. Pero para la persona, si crea un vínculo, genera un vínculo muy sólido, muy fuerte, eso puede llegar a ser un factor de riesgo. Pérdidas, me refiero a pérdidas, por ejemplo, perdí el trabajo, perdí alguna extremidad, perdí mi casa, perdí a una persona por separación o por muerte, estoy perdiendo la salud. Todos esos son pérdidas a fin de cuentas. Y también ciertos antecedentes familiares hay que tener muy en cuenta también eso porque pueden llegar a ser un factor de riesgo importante. Ahora, ¿cuáles son las señales de alerta donde el foquito rojo está prendiendo y apagándose? Número uno, hablar de querer morir o expresar, que la persona exprese de que es una carga para su familia o para la sociedad. O sea, hablar de querer morir es, hablo directamente de que ya no quiero estar en este mundo, de que a este mundo, a esta vida se viene únicamente a sufrir, de que no lo estoy pasando muy bien, de que si me siento una carga para mi pareja, me siento una carga para mi familia, me siento una carga para la sociedad, siento que no pertenezco a este mundo, siento que el mundo o la familia estaría mejor sin mí porque yo soy el causante o la causante de muchos problemas, por lo tanto, si yo no estuviera, no habría esos problemas y las personas a mi alrededor no sentirían mucho estrés, mucha ansiedad, mucha frustración. Entonces, a fin de cuentas, la solución es de que yo ya no esté en este mundo. También el regalar pertenencias importantes para la persona. No sé, si la persona es músico y tiene muchas guitarras, pues empieza a regalar cada una de esas guitarras, empieza a regalar ropa, empieza a regalar perfumes, empieza a regalar su Xbox, su televisión, eh, sin ningún tipo de, pues, de justificación, ¿no? No es de que necesite dinero, no es de que quiera deshacerse de sus cosas, sino que hay una conducta, una intención detrás de eso. Por eso se considera una señal de, pues, de alarma o de alerta. También cambios bruscos de conducta. Es decir, cuando la persona nos está acostumbrada a un comportamiento y algo pasa, que la persona cambia su comportamiento de forma contrastante, o sea, de un momento a otro. Por ejemplo, que la persona era muy feliz y de repente, no sé qué le pasó, pero ahora ya no es feliz y se le nota incluso triste. La persona siempre se veía estar formal, siempre estaba muy bien vestida y de un momento a otro como que ya no le importa tanto su aseo personal o como que ya no le da tanta importancia a vestirse bien, a bañarse o el niño, por ejemplo, que quería ver a su maestra, iba contento a la escuela y de repente se la pasó llorando, empieza a orinarse en la cama y ya no quiere ir a lo que es la escuela. Esos son señales de alerta. Y también esta parte del aislamiento social, cuando la persona empieza a aislarse, cuando ya no habla de proyectos, cuando ya no se le ve esa motivación, ese entusiasmo de decir, pues quiero estudiar esta carrera y terminarla y dedicarme a esto, en 2 años quiero asociarme con tal persona y emprender un negocio y a ver qué tal me da, ya no se le ve esa motivación, ese entusiasmo y por el contrario, aparte de la ausencia de proyectos, pues se empieza a aislar de la sociedad de una forma como que repentina o poco a poco, pero que no tiene ningún tipo de justificación y ha pasado tiempo teniendo ese tipo de conductas. Y bueno, pues para terminar el video del día de hoy, que creo que ya se alargó un poquito, va a durar como unos 15 minutos aproximadamente, lo único que les quiero mencionar es, si tú estás pasando por un momento complicado, recordemos que una de las cosas es el dolor emocional. La persona, independientemente de lo que esté pasando, la problemática, el común denominador de todos es el sufrimiento emocional, la falta de esperanza, o sea, la desesperanza, y las pocas herramientas con las cuales la persona cuenta para poder llegar a enfrentar ese problema. Si tú conoces a una persona, incluso tú estás pasando, número uno, lo mejor que podemos hacer es entender nuestras emociones, escuchar, entender a la otra persona lo que nos está contando, escuchar de una forma empática y por nada del mundo juzgar las acciones o los pensamientos de la otra persona, porque eso hace que invalidemos
las emociones de la otra persona y la otra persona se sienta mal y confirme de que ella es el problema cuando no es así. Entonces hay que tener mucho cuidado. Podemos asesorarnos siempre con un psicólogo o con un profesional de la salud mental, un psiquiatra. Y aquí quiero recalcar esto porque es importante que sea un profesional de la salud mental. La salud mental no es más importante que la física, sino es igual de importante que la física. Entonces, hay que cuidarla, no hay que desinformar a las personas, hay que acudir con un profesional de la salud mental, incluso motivar, incentivar a que la persona que tenga esa problemática vaya con un profesional de la salud mental para que pueda trabajar con cada una de sus emociones, con sus pensamientos y sus conductas. La persona solamente ve una salida y es quitarse la vida. A mí me gusta mucho un ejercicio de que tenemos que tener la habilidad de generar más alternativas ante una problemática. Cuando nosotros tenemos un problema, que problemas siempre hay en la vida, es parte incluso de la vida, tenemos que tener la capacidad de generar soluciones, porque es mentira que solo hay una solución ante el problema. Cuando hay un problema, siempre hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 soluciones a la problemática. Pero a veces las personas no tienen esta habilidad o esta capacidad de generar soluciones. Entonces, cada vez que tengamos un problema, hagamos el ejercicio de buscar lluvia de ideas de soluciones. Ah, pues una solución es esto, esto, esto y esto y esto. No significa que lo vamos a hacer, significa que una vez teniendo esas gamas de soluciones, nuestro cerebro, el siguiente paso es escoger cuál es la mejor alternativa y cuál creemos que es la mejor opción ante esa problemática, y posteriormente el tercer paso es llevarla a cabo y ver si funcionó o no. Pero siempre hay alternativas, siempre hay soluciones, amigos. Es un mes donde se va a hablar mucho del suicidio, y qué bueno que se hable, que se tome en cuenta eh, pues este tema, que ha sido tema de mala información y de silencio, desafortunadamente, pero poco a poco vamos cambiando esa mentalidad de las personas. Y pues nada, yo me despido, espero que les haya gustado. Si quieren una parte 2, explorando más detalladamente en las conductas, pensamientos y emociones de la persona que tiene esa planeación, esa idea y ejecución, pues coméntenlo en los comentarios y yo con mucho gusto voy a estar haciendo videos más a profundidad, más técnicos, si quieren más psicológicos, más psicoanalíticos, analizando con estadísticas y todo esa problemática, ¿vale? Este video fue más como de forma general, pero aún así traté de hacerlo lo más informativo y más resumido posible, porque sí hay mucha información respecto a eso. Cuídense mucho, cuiden mucho su salud mental, tomen agüita y nos vemos hasta el próximo video. Bye.